Para mí es un privilegio poder seguir con la exposición de la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Hoy vamos a terminar con esta epístola, con la última parte que corresponde a los versículos 12 al 28 del capítulo 5. Primera de Corintios 5, versículos 12 al 28. Y el tema de lo que vamos a hablar hoy es viviendo a la luz del día del Señor. Como expliqué la última vez, el día del Señor se puede entender de varias maneras. De hecho, la Biblia usa esa expresión según el contexto en diferentes maneras. El día del Señor, por supuesto, puede referirse a ese último día de la segunda venida de Jesucristo al final de los tiempos. Pero el día del Señor también tenía su referencia, por ejemplo, a la primera destrucción de Jerusalén en el año 586 por los babilonios y también de la segunda destrucción de Jerusalén. El día del Señor realmente puede referirse a cualquier juicio que se lleva a cabo de parte de Dios. Por lo tanto, tenemos que entender lo que Pablo dice aquí en ese sentido. El día del Señor también finalmente iba a venir sobre el imperio romano, cuando a ese imperio le tocó ceder y dar paso a otros imperios. Obviamente también un juicio divino por la forma como este imperio había despilfarrado su gracia y el poder que le fue concedido de parte de Dios. Por lo tanto, vamos a entrar en este pasaje donde Pablo habla de asuntos, podríamos decir, muy prácticos, muy concretos, pero antes de llegar a esto vamos a leer el texto y vamos a pedir al Señor que Él nos guíe en este tiempo. Por lo tanto, vamos a leer primero de Tesalonicenses, versículos 12 al 28, y les invito a acompañarme. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea en todos los santos hermanos, se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, de este pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 14 al 28. Vamos a pedirle al Señor que Él bendiga ese tiempo.
Señor, gracias te damos por tu presencia entre nosotros y te pedimos, Señor, que tú bendigas ese tiempo de exposición de tu palabra. Ayúdanos a aprender a vivir a la luz de tu día. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes, ovejas de tu rebaño, dignos de este nombre. Señor, son amonestaciones muy concretos que tú nos das a través del apóstol Pablo en este pasaje. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entenderlo bien. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Bien, entonces este pasaje realmente podemos dividirlo en pequeñas porciones y es bastante fácil, no hay que recurrir a em, procedimientos artificiales para hacerlo. Es bastante evidente lo que Pablo tiene en mente en cada uno de esos pasajes. En el contexto, nos hemos dado cuenta que Pablo tiene una relación especial con la iglesia de Tesalónica. Esa carta se escribe no mucho tiempo de su salida allí, desde Corintios. A Pablo le habían llegado algunas noticias, bueno, la mayoría buenas, y otras donde él veía la necesidad de escribir la carta. Y en este último pasaje él lo resume de cierta manera y así podemos también ver un poco qué problemas puede haber habido allí y también los problemas que podemos tener nosotros en nuestro contexto que no son muy distintos. En el primer pasaje, Pablo habla de la relación entre los creyentes con sus líderes. La palabra líder obviamente es una palabra moderna. Bíblicamente el término sería los pastores o los ancianos, que por cierto, en el Nuevo Testamento ambas expresiones se usan de forma intercambiable. Quiere decir, en una ocasión, cuando hablamos de ancianos, estamos hablando de un estatus de respeto, de una función, y en el caso de pastores estamos hablando de una actividad. De eso estamos hablando aquí en ese texto, en ese contexto. Obviamente, en Tesalónica había gente que había arriesgado su vida por causa del Evangelio. Uno de ellos em, em, se menciona en el libro de los Hechos. Y Pablo le pide un respeto hacia esa gente que están en cargo de la iglesia. Por eso, él habla aquí de tres cosas que en primer lugar caracterizan el ministerio de un pastor o de un anciano. En primer lugar, y antes voy a hablar de eso antes de llegar al significado de la palabra de conocer. En primer lugar, lo que ellos hacen, ellos trabajan entre vosotros. La palabra que se usa en el em, texto original es una palabra que habla de un trabajo intenso. Quiere decir que ser pastor, uno de los pastores de una iglesia, no es un trabajo fácil. Eso requiere mucha entrega y esto es un trabajo que además es muy exigente. La palabra lo implica. Y además, pues lo que vemos aquí es un trabajo que se lleva a cabo no alejado de la iglesia, no a través de un teléfono móvil, no a través de una carta, sino entre ellos. Quiere decir, hay contacto directo entre los pastores y la iglesia. Esto es lo primero. En segundo lugar, aquí se usa la palabra presidir. Presidir habla del hecho no solamente de que los ancianos pues estén físicamente separados de la congregación, como puede ser esto el caso en una reunión. De esto no estamos hablando, sino la palabra nos indica más bien una actividad de pastor. Presidir quiere decir que van por delante, marcan la pauta, indican la dirección. Esto es lo que hace un pastor. em, Ejerce la autoridad que le fue dado dentro
del marco que le es asignado de parte del Señor y lo hace con toda entrega. Si Dios quiere, en un momento vamos a hablar de primera y segunda de Timoteo y de la carta a Tito, donde esa actividad Pablo lo va a detallar. Pero hoy él nos habla de esto en términos generales. En primer lugar, ese trabajo intenso. En segundo lugar, presiden en el sentido de que lideran, marcan la pauta, marcan el paso, cuidan del rebaño. Y esto es la tarea de un pastor, una tarea pastoral. Y en tercer lugar, aquí dice que ellos os amonestan. Esto implica la idea de instruir, de enseñar. Y esto es una de las tareas fundamentales de una actividad pastoral. No es solamente el estar cerca de la gente, no solamente es tener un lugar que marque la pauta, sino es que tienen que marcar la pauta con la enseñanza correcta. Y esto es muy importante. El enseñar la palabra de Dios forma parte intrínseca de la vida de un pastor. Quiere decir que pocas actividades son más importantes, de hecho ninguna, que exponer la palabra de Dios con exactitud y con dedicación, porque de esa forma la iglesia se va a nutrir. Esto habla del alimento que recibe una iglesia. Por lo tanto, el pastor no solamente puede, sino tiene la obligación de amonestar, y esto no solamente significa dar un tirón de orejas donde hace falta eso también, sino incluso prevenir de tal manera que no hace ni siquiera falta un tirón de orejas. Y eso solamente se consigue no con buenos consejos de parte del pastor, sino con una exposición correcta y adecuada de la palabra de Dios. Ahora, esas son las tres actividades y por lo tanto, Pablo empieza esa parte con una amonestación para la iglesia, cuando él dice, ustedes tienen que reconocer esto. Reconocer no significa, en primer lugar, bueno, el que predica ahí esto sí que es mi pastor, le reconozco en ese sentido como pastor. No, reconocer quiere decir tener en estima. Esto es muy importante. Quiere decir reconocer la autoridad que ellos tienen sobre tu vida. Y una vez más, porque sé que va a venir y va a haber ese tipo de argumentos o pensamientos, decir, vale, pero si este hombre pues pasa de las cosas que realmente entran dentro de su descripción de trabajo, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de un pastor que ejerce su función según los parámetros bíblicos. En este caso, de mi parte, se me exige que yo reconozca la autoridad pastoral como alguien que me ha dado de parte de Dios para tener un impacto positivo en mi vida. Por lo tanto, esto es lo que se espera de una iglesia. Y a menos que haya muy buenas razones, Pablo habla en 1 Timoteo de 2 o 3 testigos que claramente pueden dar testimonio de una grave falta de ese tipo de principios. La obligación de los miembros de una iglesia son reconocer la autoridad pastoral, sobre todo cuando se hable de asuntos espirituales. No todo lo que un pastor te va a decir te va a gustar, pero mientras que él se apoya en la palabra de Dios, entonces, mientras tanto, pues tú tienes la obligación de entender que ese hombre, y digo hombre, te es dado como guía de parte del Señor para el bien de tu alma. Y Pablo sigue en el versículo 13, dice, y que los tengáis en mucha estima. ¿Vale? Esto no solamente habla de un reconocimiento a regañadientes. Para que tú
puedas tener estima de una persona, tienes que conocer a esa persona. Y te pregunto simplemente, ¿tú conoces a tu pastor? Bueno, no en el sentido que sí, claro, yo le doy la mano todos los domingos al salir de la iglesia. ¿Conoces a tu pastor en el sentido de que sabes algo de su vida? ¿Sabes también los problemas que hay? Porque la vida de un pastor también no son todas alegrías. Incluso me atrevo a decir, la mayor parte de las cosas que le acontecen no son alegrías, precisamente. ¿Sabes tú de esto? ¿Sabes las luchas que tiene tal vez en su propia familia? ¿Sabes las enfermedades de las cuales sufre? ¿Sabes de los problemas que a veces se les surgen? Y con todo esto, hay muchos pastores que llevan a cabo su tarea con mucha dedicación, poniendo los intereses de su iglesia por encima de sus propios intereses. ¿Cierto? No todos tal vez llevan a cabo su tarea siempre como a nosotros nos gustaría. Es cierto, muchos tal vez no están preparados teológicamente, pero aún así les fue dado una responsabilidad y llevan a cabo esa responsabilidad lo mejor que puedan. Esto merece nuestro respeto y no solamente nuestro respeto, sino nuestra estima. Tú puedes estimar a una persona que tú conoces bien. Por lo tanto, yo te animo a conocer a tu pastor. No esperes a que, es una sugerencia, tu pastor y su esposa te inviten a ti porque no les invitas tú a tu hogar y no para debatir sobre problemas teológicos o tus propios problemas. Invítales como una persona que tú estimas a tu hogar y simplemente intenta pasar una velada agradable con el pastor y si está casado con su esposa y tal vez con sus hijos. Es una excelente manera de aumentar esa estima por tu pastor. Aquí se habla además de estima de amor y dice por causa de su obra. Porque ellos dan la cara y hoy no vamos a hablar de los problemas que puede haber, que sí, que sí, que sé que siempre puede haber problemas. Pero no hay que olvidar que hay muchos pastores que llevan a cabo su ministerio con mucha dedicación y mucho sufrimiento. Amor por causa de su obra, quiere decir, ellos están sacrificando algo. Y esto debería aumentar el amor que nosotros tenemos por ellos. Me es fácil hablar de todas estas cosas porque yo en este momento no desempeño la función de un pastor. Por lo tanto, nadie me puede echar en cara, mira, o se lo dice por si no, 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 de ninguna manera. Yo simplemente estoy intentando sacar lo que está en el texto. Y Pablo termina este pasaje, tened paz entre vosotros. Una iglesia no debería ser el lugar donde llevamos a cabo nuestras guerras particulares. No debería ser el lugar donde siempre busco 5 pies al gato. Es un lugar donde deberíamos crecer juntos. Y los ancianos, los pastores que el Señor nos ha dado, tienen que velar sobre esto. Y nosotros, los que estamos del otro lado, les merecemos un respeto. Y esto fomenta la paz. Porque si en una iglesia no somos capaces de mantener la paz, tú me vas a decir dónde podemos hacerlo. Infelizmente muchas iglesias se han convertido en campos minados, en batallas sin poder contar la cantidad de enfrentamientos que hay. Hay miembros que no se hablan. ¿Me vas a decir esto es normal? ¿Esto es lo que el Señor tenía previsto para su iglesia? Y ojo, no critiques a los demás. Mírate en el espejo y pregúntate qué puedo hacer yo para que mi iglesia, si no lo es, vuelva a ser un remanso de paz en medio de un mundo que parece un torbellino, eso sí. Si en nuestra iglesia no somos capaces de mantener la paz y el respeto,
pues debería decir, entonces, apáguenos las luces y vámonos. Porque entonces realmente nuestra iglesia solamente es una caricatura de lo que debería ser. Con esto Pablo llega al segundo grupo y aquí él habla de tres grupos problemáticos en este versículo 14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Es el primer grupo del cual habla. El término que se usa aquí es alguien que se sale del patrón, que se sale de madre, como decimos a veces en español. Es una persona que siempre requiere atención. Em, los ociosos también implica gente que obviamente lo sabía en la iglesia en Tesalónica que piensan que no deben de trabajar y que viven de gorra, como se suele decir, que viven de los demás, de sus esfuerzos. Pablo está muy claro en ese sentido. En la segunda carta, pues aún va a enfatizar ese tema más. A los ociosos, a aquellos que no contribuyen lo que deben de contribuir para una iglesia, hay que amonestarlos, hay que sí que darles un tirón de orejas. Una iglesia no es un lugar para que tú descanses, es un lugar de trabajo, donde mutuamente nos animamos. Y esto es el primer grupo. O sea, hay gente que se sale del padrón, que se sale de la norma que se espera en una iglesia y esa gente hay que amonestarlos. Amonestar se puede hacer de forma muy amable y esto no sirve, ya puede subir el tono. La Biblia nos da procedimientos para ese caso, pero eso hay que hacerlo. En segundo lugar, un grupo que necesita nuestra atención especial son los de poco ánimo. En cada iglesia hay gente que pasa por un bache. Puede ser por razones externas, por circunstancias. Puede ser por una crisis espiritual. Puede ser por muchas cosas, pero hay gente que están bajo de ánimo. Siempre las hay, siempre las puede haber. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? ¿Qué es lo que hay que hacer con ellos? Pues hay que alentarlos, hay que animarlos, hay que pasar tiempo con ellos. ¿Y cuánto tiempo hay que pasar con ellos? Bueno, aquí Pablo no pone un límite, pero esto no solamente es cuestión de una persona, es cuestión de toda la iglesia. La iglesia se cuida mutuamente y si hay una persona que lo está pasando mal, que está bajo de ánimo, no es solamente cuestión del pastor, pues ya se dan cuenta aquí, Pablo aquí habla de la segunda persona plural, no es únicamente tarea de los pastores. El pastor no es el animador de la iglesia, no es el entretenedor de la iglesia, es toda la iglesia que es responsable de cuidarse mutuamente. Es que hay un malentendido. Bueno, al pastor le pagamos, por lo tanto, el pastor tiene que hacerlo, los pastores. Pues si tú piensas esto, no sé qué Biblia estás leyendo. Porque en mi Biblia aquí esa frase está claro. Esto es responsabilidad de todos. Que amonestáis a los ociosos, que alentáis, segunda persona plural, a los de poco ánimo. Y esto indica que puede haber más que uno. O sea, que una iglesia tenga gente así no es una desgracia de ninguna manera. Y luego hay un tercer grupo que sostengáis a los débiles. A los débiles son aquellos que tal vez son nuevos en la fe o que tienen escrúpulos. Los débiles son aquellos que de momento todo les viene encima y es para ellos un mundo. Aquí el texto nos dice, bueno, esa gente hay que machacarlos. Esa gente hay que bombardearlos con versículos bíblicos para que finalmente se den cuenta de su error. Aquí dice, sostengáis a los débiles.
Si una persona físicamente no puede andar, pues hay que ayudarla. Mi propia mamá, pues ya tiene una edad donde solamente puede andar em, con andadores o con muletas. Y a veces cuando ni puedo usar el uno o el otro y yo estoy por aquí o mi papá que está con ella, pues hay que sostenerla, ¿vale? Darle el brazo para que ella se pueda apoyar. Pues esta es la idea. Hay gente que son débiles por la razón que sea. Entonces no hay que machacarlos. Lo que hay que hacer es darles el brazo, ayudarles para que ellos sí por sus propias fuerzas puedan andar, pero con nuestra ayuda. Y una vez más, segunda persona plural, esto no es la tarea de los pastores, esto no es la tarea del comité social de la iglesia, esto es la idea y la obligación de todos. Y luego dice que seáis pacientes con todos. Anda, ¿te has dado cuenta que en una iglesia pues hay gente que solamente con verlas se le ponen los pelos de punta? ¿Sabe lo que tienes que hacer? Tener paciencia. De la misma manera como el Señor tiene paciencia contigo, ten tu paciencia con ellos. Y con esto, Pablo llega al principio regidor, que podríamos llamarlo el número 3 que vamos a considerar de la convivencia, que es mantener la paz. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Esto es la idea. Te han pisado en la iglesia de forma consciente o inconsciente. Pues no haga lo mismo. Así se comporta el mundo, pero tú no vas a comportarte así. No es un principio cristiano. Si te han causado una molestia, y en la inmensa mayoría no es consciente, pues no reacciones de la misma manera. Refrena tu lengua, refrena tus acciones y sobre todo refrena tus pensamientos. No seas siempre mal pensador. Porque muchas veces otros dicen cosas que ni siquiera se le cruza por la mente querer herirte y tú te sientes herido. Entonces por lo menos no hagas lo mismo. Dice aquí, antes seguid siempre lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que acerca a tu hermano y a tu hermana a Dios. Esto es bueno. Y esto tiene que ser tu principio regidor. Buscar el bueno de los demás. Buscar la forma para que tus hermanos avancen en su relación con el Señor. Y aquí dice unos para con otros. Esto habla de forma individual. Y esto además se aplica a todos. Esto debe de ser mi forma de comportarme. Bueno, con esto luego llegamos al siguiente, al cuarto pasaje en ese texto, que son los versículos 16 al 18, donde tenemos tres características de la vida cristiana, lo que debe de marcar el creyente. Y estas son frases, nos damos cuenta que Pablo lo pone de forma muy escueta. Dice aquí, estad siempre gozosos. Bueno, solamente de esto se podía hacer toda una prédica, pero creo que se entiende perfectamente bien. En primer lugar, el gozo no depende de las circunstancias. Por eso Pablo añade la palabra siempre. Hay momentos, tal vez pocos, donde todo parece ir bien. Bueno, ahí es fácil ser gozoso. Pero, ¿para qué vamos a engañarnos? Una buena parte de nuestra vida consiste de cosas tristes, desagradables, de problemas. Me da eso la razón de andar con una cara preocupada y además encima cargar los que están alrededor.
Aquí Pablo dice, estad siempre gozoso. Siempre eso quiere decir porque Dios está en control de la situación. También, por cierto, ahora de la tuya y de la mía. Por esto podemos estar gozosos. ¿Por qué? Bueno, porque Dios nos ha dado una serie de promesas que son simplemente impactantes. Por ejemplo, tenemos la vida eterna, que no es poca cosa. Hay una herencia en el cielo que nos espera. Vamos a estar con el Señor para siempre. Vamos a vivir para siempre una vida sin preocupaciones, en armonía perfecta con Dios, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos espera. Y en esto debe de radicar tu gozo. Y además, segundo pilar de la vida cristiana, orad sin cesar. Bueno, esto no quiere decir que tienes que hacerlo como lo hacen los budistas con sus molinos de oración o aquello que usan un rosario o cosas por el estilo. No, esto no es la idea. El Señor Jesucristo dice que es una forma pagana, repeticiones vanas. Esto no es oración, es un insulto al Señor. Orad sin cesar quiere decir orad en cualquier situación. En momentos difíciles o momentos buenos, cuando estás en el carro, como es cuando estás tal vez despertándote por la noche. En cualquier situación tú puedes dirigirte al Señor y Él te va a escuchar. Esto también es un tremendo privilegio. Y luego, el tercer pilar, dar gracias en todo. Cuando acaba de tocarte la lotería es fácil darle gracias al Señor. O cuando recibes un regalo, pero ¿qué pasa cuando las cosas se tuercen? Cuando no van como tú te has imaginado. Sé que es difícil y yo estoy deletreando esto. No creas que yo soy un experto en dar gracias al Señor en todo, pero es mi obligación de decirlo porque el texto lo dice. Tenemos que aprender a salir de nuestra pequeña visión y ver el todo. Y ese todo es que Dios está en control de las cosas, de tu vida, de mi vida, de las cosas pequeñas, de las cosas grandes. Y tenemos que dar las gracias por eso. Por ejemplo, que hoy nos hemos podido levantar. Por ejemplo, que todavía me queda aliento. Que todavía puedo pensar. Que aún hoy he podido desayunar. Son muchas cosas grandes y pequeñas que valen la pena y podemos dar gracias en todo, no solamente cuando la situación es bonita. Y además dice, porque esa es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que seamos personas agradecidos. Y esto nos lleva al siguiente párrafo. Y eso tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía una función muy especial en la iglesia primitiva. Sigue teniendo esa función aquí porque Él les iba a guiar en toda la verdad, como Jesucristo había anunciado. Esto es la situación en la Iglesia Apostólica. Por lo tanto, había que tratar esto de la forma correcta. Aún era el tiempo cuando el canon, la Biblia, no se había terminado. Por ejemplo, la primera carta a los tesalonicenses es palabra de Dios, pero no formaba parte todavía del conocimiento general de la iglesia. Por eso había en ese tiempo de transición hasta que todos los libros bíblicos fueron terminados, por cierto, antes de la destrucción de Jerusalén, había un ministerio profético en la iglesia. Ese ministerio profético hoy no hace falta. ¿Por qué no? Porque tenemos la Biblia. Está lleno de 66 libros proféticos, ¿vale? Por lo tanto, eso hay que entenderlo de la situación que había en aquel momento. Quiere decir, los tesalonicenses estaban en lo opuesto de los corintios, desde donde, por cierto, escribe Pablo. Estaban en el peligro de apagar el espíritu. De no dejar que el espíritu se movía libremente entre ellos. Entonces, esto es lo primero. ¿Cómo podemos apagar al espíritu? Por ejemplo, con el pecado. Pablo escribe de esto en Efesios capítulo 5, versículo 18.
no hay que entristecer al espíritu y la forma más segura de hacerlo es a través del pecado. En segundo lugar, no hay que menospreciar las profecías. Por ejemplo, al estilo de Pablo, Pablo era profeta, como él mismo dice, ¿vale? Él profetizaba, lo dice en 1 Corintios capítulo 14. Para algunos es una sorpresa porque siempre pensamos que era apóstol. Sí, era apóstol y teniendo la función de ser apóstol, él también profetizaba. Por lo tanto, esas profecías no hay que menospreciarlo. ¿Por qué? Porque Dios hablaba en ese tiempo especial a través de gente como Pablo, a través de gente como Pedro, también a través de personas de segunda fila, tal vez como Ágabo, que tenía profecías en un momento muy determinado, también mencionados en la Biblia. ¿Cuál es el principio regidor? Examinarlo todo, ¿vale? Solamente porque había falsos profetas también, ¿vale? Examinarlo todo y retener lo bueno. Esto es el cuarto y el tercer y el cuarto principio. Retener lo bueno quiere decir que necesitas una forma de saber si una cosa es buena o no. ¿Y cómo se hace? Se hace a través de una comparación con lo establecido. Quiere decir que ya había sagradas escrituras. Aún no todas, pero había, por ejemplo, todo el Antiguo Testamento. Por cierto, esto es un principio hasta el día de hoy. Cuando escuchamos cosas, por ejemplo, este sermón que ahora te está llegando, examínalo, no lo creas solamente porque José Juta lo dice, sino examínalo, compáralo. Y si hay cosas, y seguramente también en esa prédica hay cosas que son para olvidarlo, pues entonces olvídalo, pero retened o retén lo bueno, lo que realmente vale la pena, donde Dios te habla. Eso sí. Y Pablo termina este pasaje con esa amonestación, absteneos de toda especie de mal. Está hablando en ese contexto de malas doctrinas. O sea, no valen la pena. O sea, si alguien es un falso maestro, un falso profeta, lo que hay que hacer es poner tierra por en medio. No vale ni la pena entrar en detalles, recházalo. Y esto sí que es una amonestación para nosotros hoy en día. Bueno, profetas en ese sentido no existen, aunque hay personas que pretenden serlo. Y esto son con los que tienen que tener más cuidado. Pero hay falsos maestros, hay todo tipo de doctrinas equivocadas, influenciadas por el espíritu de tiempo. Hay que ser crítico y hay que ser creyente a la vez, pero no crédulo. Son dos cosas distintas. Y con esto, Pablo llega ahora al sexto punto, y esto tiene que ver de cómo podemos entonces vivir a la luz. Son los versículos 23 al 23 y 24. Entonces, dice Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esto es el deseo que Pablo ahora tiene para la iglesia, la santificación. ¿De dónde viene? De parte de Dios. Tú no tienes que autosantificarte. Tú no puedes esforzarte para que sea más santo. Es Dios quien lo va a hacer en su momento. De la misma manera como la salvación es un don y un regalo de Dios, de la misma manera también la santificación es un regalo de Dios. ¿Por qué si no Pablo no lo pediría a Dios? Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esto habla de toda la persona, de nuestra parte material y de la parte inmaterial, sea guardado irreprensible. Quiere decir que esto es el título de este sermón y por lo tanto creo que es el versículo central para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Da igual si el Señor Jesucristo viene para recogerte a ti, es decir, que cuando tú te mueras,
O si por alguna razón llegamos y aguantamos hasta el final, hasta la segunda venida, que no sabemos cuándo será, de todos modos da igual. Lo importante es que seamos irreprensibles. Quiere decir que la manera como el Señor nos hable tenga buen resultado en nosotros. Y esto es una oración, ¿vale? Porque es una gracia de parte del Señor. ¿En qué puedo apoyarme para esto? En este hecho de que Dios es fiel, como dice el versículo 24. Es Él que os llama, quiere decir que si Él te ha llamado, y esto es el sentido de la palabra, si Él te ha llamado para creer en Él, quiere decir, el nacer de nuevo es, Dios ha tomado la iniciativa y Dios lo ha llevado a cabo. Entonces, fiel es el que te ha llamado o que te llama. Él mismo es fiel también para hacer esto de la santificación y de guardarte de forma irreprensible. Quiere decir, esto nos habla de la seguridad de la salvación. Versículo bonito. Y esto es un hecho. Pablo lo constata. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y esto, acuérdate de esto cuando estés en todo tipo de aflicciones, cuando parece que tu mundo se cae en pedazos, el Señor lo hará, el Señor te guardará para siempre. Y luego, al final, Pablo termina esa carta con una serie de amonestaciones que nos indican un poco en cómo se llevó a cabo la vida de la iglesia en aquel entonces. Pablo pide oración. Orad por hermanos, por nosotros. Nadie anda sobre ese mundo siendo creyente que no necesita oración. Esto es nuestro privilegio de orar por otros, de orar, por ejemplo, por personas como Pablo, o por personas que ahora están a tu lado o que tú tal vez no lo conoces tan bien en la iglesia. Pero orad por nosotros, que ese también un apóstol Pablo necesitaba oración, y cuanto más tú y yo. Tenemos que orar por aquellos que nos han predicado por la palabra de Dios. Necesitan oración. Luego algo muy bonito, versículo 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Vale, esto es algo que en el mundo latino, gracias a Dios, se ha mantenido. En el mundo anglosajón o germánico no es tan usual esto. Damos las gracias por esa forma de saludarnos con ósculo santo. Bueno, esto era costumbre en aquel entonces en el mundo mediterráneo. En los países mediterráneos lo han conservado y es aún más, es algo bonito. Lo hemos notado en este tiempo desgraciado de la supuesta pandemia, cuando nos han prohibido de hacer esto. Y no sé lo que pasó a ti. A mí me ha pasado de que lo he echado mucho de menos, ese contacto personal, porque es una forma entrañable de respetarnos mutuamente y de profesar de que somos hermanos y hermanas. Y luego Pablo termina con una palabra fuerte. Os conjuro por el Señor, es que casi como si les tomara un juramento. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Quiere decir que también aquellos que tal vez quieren taparse los oídos. No, tienen que escucharlo todos, también los vagos, también aquellos que están de ánimo bajo, también aquellos que son débiles. Todos tienen que saber que Pablo les ha dicho esto. Y termino con esa frase como él solía terminar muchas cartas. Bueno, antes de llegarlo, dice aquí a todos los santos hermanos. Esa palabra, bueno, lo conocemos. Los santos no están aquellos que están en los pedestales o los que se han, como se dice, levantado a los altares. Cualquier creyente es un santo, apartado para el uso exclusivo de Dios. Esta es la idea. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén, porque de esa gracia
dependemos tanto tú y yo, y esto es el tema central de la vida cristiana. Nos hemos dado cuenta que Pablo termina esa carta con unos consejos realmente imprescindibles y yo te animo a llevarlo a cabo. Te animo a considerar lo que acabas de escuchar y practicar esto lo que has escuchado. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude en esto. Señor, te damos las gracias en estos momentos por tu presencia entre nosotros y te pedimos que tú añadas tu bendición a esa palabra predicada en la medida que refleje tu voluntad. Te pido que tú bendigas a todos los que están escuchando para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.